alto rendimiento, técnico en ejecución de eventos deportivos y recreativos, hay un micrófono abierto, y actualmente estudio tecnología en actividad física con convenio SENA-IDER. También estará nuestro compañero Jaime Herrera, quien es licenciado en educación física, recreación y deportes, y es preparador físico de beisbolistas en Altos Logros. Actualmente está en el área de recreación con el instituto. Bueno, por favor, Jaime, nos haces presentación de pantalla. Bueno, hoy quiero traerles prevención, bueno, sí, ya lo había dicho Diego, prevención de lesiones en la práctica o en la ejecución del deporte o la actividad física. Quería empezar pues trayéndoles una frase que es muy motivacional. Nuestro cuerpo es capaz de todo. Es a nuestra mente a quien tenemos que convencer. Al final voy a preguntar, analicen lo que significa la frase luego de que terminemos termine mi presentación, la presentación de Jaime, pues preguntaré quién quiera aportar algo sobre esta frase. Adelante, Jaime. Aquí está, grábensela y adelante. Quería recordarles, hablar del movimiento corporal. El movimiento corporal humano es una condición básica que genera bienestar en el hombre, que lo ayuda a ser libre y que le va a proporcionar la subsistencia, el comunicarse, el relacionarse y el hecho de transformar su entorno para cubrir todas sus necesidades. Entonces, a partir del movimiento corporal humano es que vamos a generar todas estas situaciones y cómo vamos a ver todo este tipo de lesiones. Siguiente. Ahora, ¿qué constituye una lesión deportiva? Una lesión deportiva es toda aquella lesión, daño físico o dolor que se produce luego de la ejecución o el resultado de la actividad física, el deporte o el ejercicio. Es importante tener en cuenta que muchas veces hablamos de lesiones deportivas solo cuando hay una lesión de deportes, o sea, como un trauma en un deporte. Y realmente tiene que ver, o es utilizada para todo, ya que tiene que ver el complejo de músculos o el sistema musculoesquelético, el que comprende huesos, tejidos blandos, como son los ligamentos, los tendones, las cápsulas articulares. También ahí entra la fascia que muchas veces no la manejamos ni la nombramos. También es importante mencionar que aparte de los beneficios que trae el deporte y la actividad física, que mejoran nuestra calidad de vida y que también van a disminuir riesgos de enfermedades crónicas no transmisibles, van a generar o pueden generar en su práctica algunas lesiones osteomusculares de las cuales son las que vamos a hablar. Adelante, Jaime. Entonces, vamos a ver una clasificación de estas lesiones. Dependiendo en la condición, se van a clasificar en leve. Cuando se produce un mínimo dolor o hinchazón, no hay una alteración de deformidad, no hay alteración en la sensibilidad y el rendimiento en la actividad deportiva, o sea, no se va a ver afectado. En la clasificación moderada hay un moderado dolor, un mediano dolor. Ahí ya comienza como una alteración en el rendimiento deportivo, sí se va a ver afectado. Sin embargo, no va a haber algún tipo de alteración sensitiva. Sin embargo, sí hay alteración en el color de la piel, en la coloración, y no hay deformidades. Y en la situación en la que se presente grave o severa, se va a presentar un dolor exorbitante con una inflamación que se va a notar bastante.
definitivamente no se va a poder ejecutar el rendimiento o se va a ver afectado y no se va a poder ejecutar el entrenamiento ni la práctica deportiva y va a haber deformidad, hay coloración, hay equimosis y también hay una sensación, una alteración en la sensibilidad de la zona. Adelante, Jaime. Vamos a ver cuáles son los tipos de lesiones que vamos a encontrar. Tenemos los esguinces, los llamamos esguinces o se refiere a esguince cuando tiene que ver específicamente con una distensión aguda de los ligamentos o de la cápsula. Hablamos de distensión cuando hacemos referencia a una mayor elongación de la fibra muscular y hablamos ahora de desgarro, que no está allí, pero que es súper importante tenerlo en cuenta porque el desgarro tiene que ver con una rotura parcial o total de las fibras musculares. Posteriormente hablamos de contusión cuando hay un proceso, un trauma directo sobre una superficie de tejido blando y va a producir lo que llama una equimosis en el lugar. Puede también en ese impacto producir una contractura muscular, que también es de tejido blando. Y fracturas cuando obviamente hay una rotura del hueso o pérdida en la solución del mismo. Luxación cuando las superficies articulares se separan sin haber rotura de hueso o sin haber fracturas. Tenemos otras entidades o otras lesiones que son heridas y también o contusiones en la cabeza, que son importantes mencionarlas. Y están las de sobreuso, que son algunas veces las lesiones que se presentan a nivel osteomuscular, pero que no hay ningún trauma, digamos, anterior, ni algunos síntomas anteriores o alguna patología previa. Muchas veces tiene que ver el sobreuso con las contracturas que se presentan, e incluso tiene que ver con la periostitis, que es la inflamación del periósteo, y por la sobrecarga de trabajo o de carga como tal en un entrenamiento. También quiero mencionarles, sin embargo, no se produce directamente, pero se va a llevar a cabo una tendinitis o tendinopatías cuando hay una lesión que no se trabajó, que no se recuperó o no se rehabilitó adecuadamente y se llegan a producir, o se produce una tendinopatía también cuando hay una ejecución o una mala ejecución del gesto deportivo. Entonces, son como términos que tenemos que tener en cuenta para saber o diferenciar qué se puede presentar. Siguiente, por favor. Entonces, ahora bien, vamos a hablar acerca de cómo comenzaríamos a prevenir esas lesiones. Tendríamos en cuenta que un adecuado entrenamiento. Y bueno, de entrenamiento, ya sabemos, cada uno tiene, no sé si hay diferentes deportes acá, cada uno va a tener un entrenamiento, una sesión de entrenamiento específica, pero sí hay unos puntos que son de suma importancia en los que cabe mencionar y que hay que recordar, como para evitar esas lesiones, importantísimo tener una excelente planificación, y eso va de parte del entrenador o la persona encargada quien nos dirige las sesiones de entrenamiento. Si hay una buena planificación, hay un mínimo riesgo de lesiones digamos, con ayuda de otras cosas como el calentamiento, que es la parte fundamental, y en el calentamiento nos detenemos a decir que es la preparación o es el tiempo en el que nos preparamos física y mentalmente, donde hay una mayor oxigenación, estímulo del flujo sanguíneo, mayor flexibilidad y relajación para los músculos. Nos preparamos física y mentalmente en nuestro cuerpo. Obviamente va a depender el calentamiento de muchos factores o dependiendo del tipo de deporte que se esté realizando, va a depender el tiempo que se dedique y la intensidad de ese entrenamiento, de la intensidad de la sesión de entrenamiento.
Y va cada uno de estas, el entrenamiento adecuado va también a depender de todas las características del entrenamiento. Otro punto que es súper importante dentro de la sesión de entrenamiento para evitar una lesión es hacer los estiramientos. La palabra estiramiento, que es dilatación, que significa alargar, vamos a llevarla a cabo. Algunos autores sugieren que se realicen estiramientos de forma dinámica al inicio de la sesión, en el proceso, en la parte del calentamiento, y al final de la jornada del entrenamiento sea un calentamiento estático. Eso va a depender de lo que se quiera lograr dentro del proceso del entrenamiento, pero también es importante que sepamos que el estiramiento va a ser el que va a complementar el metabolismo de lo que se logró o sea, en la parte inicial del calentamiento. Va a optimizar, va a mejorar la movilidad articular, va a mejorar la elasticidad muscular de los tendones, de la fascia muscular, y va a ayudar a que sea más flexible todo este componente. También es importante que tengamos en cuenta otro punto que me gusta mucho mencionar y hace parte importante del entrenamiento para evitar las lesiones, es tener en cuenta el trabajo de propiocepción. La propiocepción es un sentido y siempre va a estar presente, pero va a hacer o sea, ella va a hacer referencia a la estabilidad, a la coordinación, al control motor y a la respuesta kinestésica, y todo esto va a influir en que o sea, haya una prevención, una mejor prevención de las lesiones, y que haya o sea, que de pronto haya una disminución de riesgo en cuanto haya una rehabilitación, o que la rehabilitación sea más rápida. Es importante notar que el sistema propioceptivo, junto con el sistema vestibular y la vista, son los que van a determinar la respuesta al equilibrio. Obviamente, en un proceso de entrenamiento se trabaja la propiocepción de acuerdo a las necesidades pues, de cada deporte, o dependiendo del área, o sea, del tiempo en el que lleve. Y se comienza desde lo sencillo, como todo, lo sencillo a lo más complejo, desde lo unipodal a lo bipodal, y luego, o desde lo bipodal a lo unipodal, y posteriormente, obviamente, con los ojos, primero ojos abiertos, después ojos cerrados. En el siguiente punto nos hablan acerca de la temperatura. Son factores importantes para determinar un entrenamiento, ya que, o para prevenir una lesión, ya que en este punto nos detenemos porque en muchas partes pensamos que cuando hay mayor temperatura vamos a estimular nuestro cuerpo y va a trabajar mejor, y lo que vamos a exponerlo. Entonces es importante evitar las temperaturas extremas por lo que tenga que ver con el calor y la humedad. También es importante que si utilizamos, o sea, esa temperatura va a hacer que nuestro cuerpo transmita más calor, transpira más nuestro cuerpo, y nuestro organismo va a producir o sea, con el efecto del ejercicio se va a producir calor, más la temperatura ambiente, dependiendo la hora, entonces va a generar múltiples presiones que van a producir una deshidratación o un golpe de calor. Entonces es importante mirar en qué momento se hacen los entrenamientos o el trabajo del deporte específico en el que se encuentren. Traigo otro punto como las superficies en el que se hace la actividad, dependiendo, esta superficie a lo que nos hace referencia, que es directamente proporcional también al calzado, y eso lo vamos a mirar ahorita. Porque entre más dura sea la superficie, más impacto va a tener sobre nuestras articulaciones, como son las de los tobillos, las de las rodillas, la cadera, incluso las articulaciones en la columna vertebral. También es importante mirar, echar un vistazo en la superficie si hay desniveles, si no está completamente alineada, o si está completamente plana.
Tener en cuenta que hacer de pronto el trabajo dependiendo de si no, o sea, revisarlo antes de empezar, porque a veces encontramos algún tipo de elementos que no hacen parte de eso, sino del ambiente, y que esos elementos ocasionalmente pueden traer a un accidente en esa superficie, a un accidente que puede conducir a una lesión deportiva. Eh, el siguiente sería el calzado. Bueno, el calzado debe ser un calzado cómodo, un calzado ligero, que produzca un buen amortiguamiento y que también tenga unas condiciones de que se pueda respirar, que el pie pueda respirar, teniendo en cuenta que todos los deportes utilizan un calzado diferente. Es importante notar que muchas veces trabajamos con jóvenes o incluso adolescentes y a veces nos decimos, no, es que este es el zapato o este es el calzado que está de moda o este botín y no lo tenemos en cuenta para el uso del deporte como tal. Entonces, si somos parte del equipo de entrenamiento, somos entrenadores, hacemos parte de esto, es importante de notar en los jóvenes que no es por moda, que a veces tiene que ver con la funcionabilidad dentro del deporte. Importante tener en cuenta que muchas veces utilizamos el calzado del deporte, de pronto me voy como más al fútbol, que usamos las zapatillas y las utilizamos sobre todo más que todos los niños, pero es una buena herramienta que la llevemos a casa y de pronto la tengamos en cuenta, porque el mismo calzado que utilizamos para ese entrenamiento, esa práctica deportiva, lo queremos utilizar para salir, para hacer la vuelta, terminamos de entrenar y nos vamos con ese calzado a hacer diligencias o a hacer algún tipo de actividad. Y tengamos en cuenta que este es específico por todo lo que tiene en la suela para la absorción de choques y aparte de todo por el material que tiene, que es un poco más duro. Entonces, las recomendaciones en la hora de escoger un calzado es importante que nosotros tenemos siempre un dedo más largo, un dedo del pie más largo. Entonces, ese dedo va a tener en la puntera, que no va a quedar pegado, sino que más o menos tenga de 1 a 1.3 centímetros de distancia, cosa de que cuando se ejecute la actividad no vaya a producir tanta presión que se genere dedos en martillos. También por aquello de las callosidades y de pronto las peladuras que surgen a nivel de la planta del pie o dependiendo del cuerpo del zapato, la parte anterior superior del zapato. También es importante notar que se debe comprar el zapato teniendo en cuenta que se haya hecho ya o que no esté, o sea, no sea en horas tempranas de la mañana, cuando generalmente nuestro pie amanece escurrido, y sino que cuando ya se haya trabajado o ya se haya hecho una jornada para estimular la circulación. También es importante utilizar o llevar cuando uno va a comprar el calzado para el entrenamiento o la actividad deportiva, llevar la media o el tipo de media que se va a utilizar para que quede acorde, porque a veces resbala, a veces son muy gruesas, a veces son muy duras y no transpiran lo suficiente. Otro punto importantísimo que tenemos que tener en cuenta para el uso del calzado es aquel que a veces uno compra por catálogo, por internet, y si no lo has comprado antes de la misma marca, la misma talla, el mismo modelo, pues o sea, a veces no vas a encontrar que el calzado te va a venir en las condiciones que esperabas y va a quedar, o sea, va a tener un poquito de resistencia. Acuérdense que el calzado se debe ajustar al pie, no el pie ajustado al calzado, porque generalmente el calzado no va a ceder. El pie eh, siempre va a estar en la misma posición, entonces por eso se dan estas indicaciones para evitar estas lesiones. Importante a la hora de hacer el entrenamiento, la práctica deportiva, tener en cuenta la ropa que se utiliza, tener ropa cómoda, ropa que sea fresca, porque en este caso estamos en un clima pues cálido, no ropa, o sea, se prefiere evitar ropa de algodón
porque a veces la ropa de algodón también se conserva mucho el sudor, se carga y aparte de oler un poquito feo, pues se pone con mal olor, también hace como que se haya más peso en esta y se dificulta muchas veces en la ejecución cuando se torna, cuando se seca. Tiende a producir algunos problemas, digamos, circulatorios o incluso de la piel. Otro tip que de pronto quería que tuviéramos en cuenta para todo este proceso de prevención de lesiones es respetar las normas, hacer que se respeten las normas dentro del deporte y dentro del entrenamiento, ya que muchas veces por incumplir una norma se hace verídico o factible que se produzca una lesión. Hablar con, ya sea si somos entrenadores, revisar las normas y por qué no se puede ejecutar de esa manera ese deporte o ese gesto deportivo el que se está realizando en el entrenamiento. Importante por la biomecánica del cuerpo, es muy importante hacer esa revisión en el gesto deportivo, ya que así, de esa manera, vamos a evitar el riesgo de una lesión, como le hablaba al principio. A veces la mala ejecución del gesto deportivo va a influir en unos procesos de tendinopatías y eso a largo plazo trae otras consecuencias. También es importante el mantenimiento de los equipos, el equipo de trabajo en cualquier deporte, ya sea igual cuando vamos al gimnasio, cuando tener en cuenta cómo hacer una revisión de las pesas, de la barra, hacer una revisión si estamos en un deporte como el ciclismo o como el patinaje, de cómo está cada rueda, hacer una minuciosa, o sea, un cambio y hacer un mantenimiento adecuado. Es importante aquí denotar que eso tiene que ver también con el cansado de las personas que corren. Ese mantenimiento de su equipo serían sus zapatos. Entonces, tener en cuenta de que cuando ya hay un desgaste y dependiendo de la pisada, así nos vamos a dar cuenta cómo es el desgaste del zapato y va a influir mucho en un proceso en la zona del tobillo o de la rodilla. Entonces eso también influye mucho en las personas que hacen atletismo, que están haciendo ejecución de la práctica y que digamos, sus spikes tienen que tener unas condiciones específicas para cada área de ese deporte o para cada modalidad. Igual para todos los deportes que tienen un uso específico de elementos que van acorde con su práctica, su ejecución deportiva y que hay que hacer una continua revisión o un continuo cambio, pues si así lo amerita. Es importante que tengamos en cuenta la evaluación médica, una evaluación médica, no solamente una evaluación médica al inicio de cada ejecución del deporte, como para ver en qué condiciones está ese atleta o esa persona que va a iniciar un deporte o que va a iniciar una práctica de actividad física. Tener en cuenta, obviamente, la edad en que está haciendo su práctica y porque si son personas mayores hay unos antecedentes que hay que mirar, como son los indicadores de salud, y ya teniendo en cuenta todo ese proceso médico, también pues se va a hacer así en sus pruebas físicas, va a ser más fácil todas las pruebas que tenga que hacer ese atleta o ese deportista, y va a tener un mejor rendimiento durante estas. Otra cosa que quiero denotar es que es importante, bueno, ya en cuanto a este tipo de lesiones, cuando ocurren, es la rehabilitación. No vamos a esperar que en el proceso de rehabilitación, no es que cuánto te falta, no, ya puedo empezar, cuánto. El cuerpo tiene unos procesos específicos para esa recuperación de esas lesiones, para esa rehabilitación. Es importante terminar el proceso de fisioterapia si está en fisioterapia, para luego hacer la readaptación al paso al deporte en el que se encuentra. Y eso va dependiendo del tipo de lesión que se haya tenido.
Inicialmente, cuando una persona tiene una lesión dentro del área, dentro de su entrenamiento, vamos a aplicar unos 4 puntos basiquísimos que son hielo, compresión, elevación y movilización, independientemente de lo que creamos que sea. El hielo, o sea, generalmente se aplica por 10 minutos, enseguida sucedió la lesión, se revisa, no es que vamos ahí, no, vamos a mover, si no tenemos la experiencia, si no sabemos qué está sucediendo, entonces vamos a ver, arriba, abajo, no, si es el tobillo, porque lo que podemos hacer es lastimarlo más. Entonces, miramos cómo se está colocando el tejido, si hay deformidad, enseguida colocamos hielo, ponemos una venda específicamente para que no apoye y hacemos mientras que se lleva o se transporta o se hace una revisión con un médico, entonces elevar esa articulación o ese miembro, ese pie, en caso de que sea el pie, hacer la elevación para evitar que se produzca o se aumente el edema. Y eso se hace inmediatamente, ocurre la lesión. Posteriormente, bueno, tendrá su proceso de rehabilitación y su recuperación en donde incluirá todo el equipo que tenga que ver, o sea, el médico, el fisioterapeuta, incluso el preparador físico y posteriormente el entrenador. También, Jaime, puedes pasar. Hago referencia en esta charla a la recuperación del cuerpo, el cuerpo, la mente. Después de una jornada de entrenamiento es importante hacer una buena recuperación. El dormir, el descansar, hace parte de una recuperación. Incluso dependiendo de la etapa de entrenamiento, dependiendo de la etapa del proceso en el que estés, en ciclo, puede hacer una recuperación con hielo para la parte muscular, haciendo crioinmersión, puede hacer recuperaciones con digamos, autoliberaciones miofaciales, con los rolling, con las pelotas de softball, con cualquier pelota que tengan en la parte de la fascia muscular. Los estiramientos hacen parte de una buena recuperación. Y también de pronto ir a un sitio donde te haga un fisioterapeuta, un kinesiólogo, un poco de aflojar o de liberar el tejido o la fascia que está restringida. De acuerdo al proceso, ya como les había dicho, al ciclo en el que se encuentre cada deportista. La otra parte que es fundamental es la hidratación. De pronto, si somos deportistas o somos solamente personas que hacemos actividad física, con tomar o hidratarse el antes, durante y al final de la jornada es suficiente tomar agua. Pero si ya somos deportistas de un alto nivel, en donde estamos en un proceso de alto rendimiento y tenemos un desgaste mayor, entonces sí es conveniente tomar las otras bebidas que contienen los diferentes electrolitos, llámese Gatorade, así como por no hacer publicidad, pero bueno, ya lo mencioné. ¿Y por qué? Porque es el que va a tener el suficiente, o sea, va a tener una glucosa que es la que va a transportar lo del resto de minerales y equilibrar el resto de electrolitos mientras que se termina la jornada del deporte o la competencia, dependiendo de lo que se requiera, y es lo que lo va a ayudar a mantener esos líquidos estables sin producir una deshidratación. Siguiente, Jaime. Bueno, creo que esto era lo último, sí. Es importante entonces saber que hay unos tips para la recuperación y la parte del entrenamiento que son importantes y que así podremos evitar las lesiones y tener en cuenta cuando suceden qué podemos hacer. Bueno, les sigue mi compañero Jaime. Va a hacer una actividad con ustedes, va a complementar alguito y después vamos a hacer una actividad recreativa. Adelante. Ok, bueno, primero que todo, después de esta charla quiero que todos, por favor, sé que es un poco tedioso, sé que a muchos no nos gusta, pero vamos a encender las cámaras y nos vamos a colocar de pie. Vamos a buscar cualquier objeto, ya sea una pelotica,
ya sea una pelotica, un zapato, cualquier implemento que podamos utilizar. No hay ningún problema. Encendemos las cámaras, nos colocamos de pie. Hey, muy bien. Muy bien, ahí poco a poco van activando las cámaras. Excelente. Muy bien, Reinaldo Ortega, César Cueto, Marta Redondo, Diego, Evelyn. Muy bien. Gilberto Gómez, perfecto, muy bien. Dina Luz. Ok. Muy bien. Vamos, después de esta charla, para relajarnos un poco, soltar un poco esa tensión, esa rigidez que teníamos cuando estábamos sentados, vamos a hacer esta pequeña actividad fácil y sencilla. ¿Qué voy a hacer? Primer intento, voy a lanzar la pelota hacia arriba y voy a dar una palmada y atrapo la pelota. Facilito, ¿cierto? Lanzo la pelota hacia arriba, una palmada y la atrapo. Muy bien. Lanzo mi pelota arriba, palmada y la atrapo. Muy bien. Excelente, muy bien. Ahora vamos a ir aumentando la cantidad de palmadas. Ahora vamos a dar 2 palmadas y atrapamos la pelota. Eso es. Lanzo 2 palmadas y atrapo la pelota. Vamos ahí, muy bien. Lanzamos la pelota y atrapamos. Bien, excelente. Excelente. Ahora vamos a intentar con 3 palmadas. 3 palmadas. Y atrapamos la pelota. Eso es. A ver, coordinación. ¿Cómo está la gente de coordinación? Cuidado con el techo, con los abanicos de techo, con alguna lámpara. Cuidadito por ahí. Precaución. Muy bien. Atrapamos. Muy bien. Excelente. Vamos a ver ahora. Ahora voy a lanzar la pelota y voy a dar una palmada detrás y otra al frente y la atrapo. Vamos a ver si podemos. Uy. Eso. Uy. Vamos a ver. Eso es. Eso. Muy bien. Excelente. El partido no le ganaste el juego. Hombre, ¿cómo va a ser? Eran de 1800. Eso mismo, eso. Ok, muy bien. Ahora vamos a ver cómo estamos de coordinación y de nuestro control de los 2 hemisferios del cuerpo. Vamos a ver. Vamos a empezar moviendo los 2 brazos arriba y abajo. Arriba y abajo. Muy bien. Eso es. Arriba y abajo. Fácil, ¿cierto? Eso. Ahora, a la cuenta de 3, el brazo derecho lo voy a mover de lado a lado. 1, 2 y 3. El brazo derecho nada más. El otro sigue arriba. Arriba y abajo. Arriba y abajo. El otro sigue arriba y abajo. Muy bien. Eso. Muy bien. Excelente. Ahora, cuidado con esa coordinación. Vamos a ver, arriba y abajo. Ahora, a la cuenta de 3 cambiamos el izquierdo de lado a lado y el derecho arriba y abajo.
1, 2 y 3. Vamos a ver. Eso. Perfecto. Muy bien, Evelyn. Eso. Muy bien. Excelente. Ahora, vamos a hacer de esta siguiente manera. El brazo derecho, un semicírculo hacia afuera, y el brazo izquierdo, un semicírculo hacia adentro. De esta forma. De esta forma. Muy bien. Eso. Muy bien. Ahí también estamos trabajando la parte cognitiva, la psicomotricidad. Muy bien. A la cuenta de 3, cambiamos el derecho hacia adentro y el izquierdo hacia afuera. 1, 2 y 3. Cambiamos. Uy. Eso. Muy bien. Muy bien. Excelente. Muy bien. Un aplauso para ustedes. Perfecto. Ok. Ahora Súper, Jaime. vamos a hablar un poquito. Vamos a hablar un poquito de lo que es la prevención de lesiones desde la vista, desde la perspectiva del entrenamiento deportivo. ¿Cierto? Ya tenemos el punto de vista de nuestra fisioterapeuta. Ahora vamos a hablar de lo que nos compete a nosotros como entrenadores deportivos, como licenciados en educación física, como técnicos en actividad física y deporte. Así que, ¿qué es lo primero y lo más importante que nosotros o de qué manera podemos prevenir una lesión? ¿Cierto? Nuestra compañera Evelyn lo mencionó. Una prevención se previene desde el ámbito de entrenamiento con una buena planificación, una estructuración adecuada de nuestras sesiones, que de eso se desprenden muchas cosas que las vamos a decir a continuación. Por ejemplo, nosotros para planificar de la manera correcta y adecuada, tenemos que conocer al individuo y al individuo que vamos a intervenir, ¿cierto? Si nosotros no conocemos a ese individuo que vamos a intervenir con nuestra sesión de entrenamiento, con nuestro plan de entrenamiento, nosotros básicamente vamos a estar, como quien dice, sobre la marcha o inventando con esa persona. Entonces, nosotros tenemos que primero conocer al individuo que vamos a intervenir. ¿Y cómo lo conocemos? Hay diferentes métodos, como son los test físicos, ¿cierto? Para evaluar su condición y su capacidad física. Tenemos test físicos como son salto vertical o salto horizontal en tren inferior, que eso nos sirve para saber cómo se encuentra nuestro atleta en su potencia en los miembros inferiores. Tenemos toda la parte que es diferentes test de resistencia, como el test de Leger, el test de Course of Navet, que también nos ayuda a identificar cómo se encuentra la resistencia y el volumen de consumo, el volumen máximo de consumo de oxígeno. Entonces, son muchas herramientas que tenemos para nosotros conocer a nuestros atletas, a nuestros deportistas, y así poder planificar de acuerdo a la necesidad o a lo que requiere el atleta. ¿Por qué? Porque si yo no conozco las necesidades o no conozco el estímulo que necesita mi atleta, yo básicamente puedo cometer una sobrecarga con él, ¿cierto? Y voy a provocar lesiones osteomusculares que pueden terminar con su carrera deportiva. Entonces, tenemos que conocer, tenemos que saber planificar, y para poder realizar una debida planificación, tenemos que conocer a nuestro atleta. Luego, tenemos que tener conocimiento de todos los procesos, como son el consumo de energía del cuerpo, qué tipo de ejercicio o qué tipo de gesto estoy realizando y qué tipo de energía me va a consumir, y también así tener en cuenta los tiempos de recuperación del cuerpo
para no producir un sobreestrés o una sobrecarga. Yo no puedo trabajar fuerza y flexibilidad. Primero trabajar fuerza y después flexibilidad, porque las microfibras musculares, con todo el proceso de la fuerza, sufren unas micro rupturas. Entonces, si yo trabajo flexibilidad luego de que realizo fuerza, cierto que la flexibilidad es la capacidad de elongar una articulación a su mayor rango, una extensión o una hiperextensión. Entonces, yo lo que voy a lograr es una mayor ruptura de esas microfibrillas musculares, lo que nos va a provocar lo que la compañera Evelyn nos dijo, que es un desgarro muscular. Entonces, nosotros tenemos que tener muy en cuenta y ser muy cuidadosos a la hora de planificar, conocer los tiempos de recuperación del cuerpo de la persona, el tiempo fisiológico en que la persona se recupera, todo el proceso metabólico, anabólico, catabólico que lleva el cuerpo, para poder así de la mejor forma. También tenemos que conocer cuáles son los métodos de entrenamiento o qué modelos más bien de entrenamiento vamos a utilizar. Básicamente hoy en día el más utilizado es el ATR, el macrociclo ATR de acumulación, transformación y realización, que debido a la combinación de las cargas con la parte táctica y técnica, nos va a permitir trabajar con un tiempo menor, mayor cantidad. Lo que nos gastábamos trabajando 5 meses con el macrociclo ATR, nos vamos a llevar 3 meses debido a la facilidad que tiene para la combinación de tareas, la estructuración de tareas. Entonces, básicamente nosotros debemos conocer y saber qué métodos, saber, punto importante, conocer a nuestros atletas. Si tenemos deportes de conjunto, aquí veo, o bueno, me imagino que hay deportes de conjunto y deportes individuales. La parte del entrenamiento deportivo individual es un poquito más sencilla debido a lo mismo, a la individualización que se va a tener con el atleta, pero ya con grupos como equipos de fútbol, equipos de béisbol, cierto, equipos de softball, va a ser un poco más complicado porque tenemos que, dentro de ese grupo heterogéneo que tenemos, cierto, tenemos personas con diversas capacidades, diversas habilidades, debemos realizar estas pruebas físicas, estos test físicos, estas medidas antropométricas que nos permitan a nosotros, dentro de ese grupo diverso, crear grupos homogéneos y así planificar de mejor manera, y nuestros resultados serán mucho mejor, mucho mejor. Entonces, ¿cómo prevenimos nosotros la lesión desde el entrenamiento deportivo? Planificando bien, ¿cierto? Teniendo en cuenta lo que es los tiempos de recuperación fisiológica del cuerpo según el gasto energético que se tenga. Entonces, si nosotros respetamos esos parámetros que son la planificación, una buena estructuración de la sesión de entrenamiento, conocemos el tiempo de recuperación fisiológica según el gasto energético corporal de la actividad, nosotros difícilmente, para no decir que imposible, se nos va a lesionar un deportista. Importante, otra cosa que se nos escapa de las manos a nosotros los entrenadores es el descanso después de las sesiones de entrenamiento. Hoy en día vivimos que muchos de nuestros atletas se acuestan tarde por estar en el teléfono, por diversas situaciones, y eso repercute directamente en el rendimiento del deportista. El deportista, para que pueda obtener mejores resultados, debe descansar bien, debe dormir bien, debe comer bien y debe entrenar bien. Si el deportista cumple esos 3 pilares, va a lograr el éxito. Entonces, básicamente, esa era nuestra posición frente a lo que concierne la prevención de lesión deportiva desde la vista de un fisioterapeuta y desde la vista de un entrenador deportivo.
Si tienen preguntas, dudas, aclaraciones, estamos abiertos a responder cada una de sus preguntas. Buenas noches, mi nombre es César Bueno. Yo tengo una pregunta. Bueno, actualmente soy softbolista, pero cuando estaba bastante joven también practiqué fútbol. Teniendo en cuenta algo que comentó Jaime ahora sobre la ruptura de las microfibras musculares cuando se hace trabajo de fuerza. Bueno, la pregunta va más encaminada no cuando estoy haciendo un trabajo de fuerza. Dentro de los futbolistas y los softbolistas, cuando corremos, hacemos trabajamos la velocidad en espacios pequeños. Muchas veces se presentan desgarros en los isquiotibiales. Y yo recuerdo mucho que los entrenadores lo primero que le decían a uno era estira, estira, estira. Si hay un desgarro, ¿por qué los entrenadores lo mandan a estirar a uno teniendo en cuenta lo que tú dijiste? Yo tengo un desgarro, no puedo trabajar elasticidad. ¿Por qué todavía se sigue haciendo eso? ¿Está bien? ¿Está mal? Ok, bueno, básicamente lo que te dice el entrenador cuando tú sufres un desgarro en isquiotibiales, recordemos, bueno, que los isquiotibiales, la función en el trabajo de velocidad o de carrera es frenar el cuerpo. O sea, ese es el freno de nosotros. Los isquiotibiales es lo que nos frena y por eso sufren esa tensión tan grande, y si está mal entrenado o está débil, va a sufrir una ruptura. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que hay dos casos diferentes, lo que es un desgarro y lo que es una contractura muscular. ¿Cierto? De pronto, cuando tú tienes una contractura muscular, que es el popular calambre, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos ese popular calambre, debemos estirar debido a que estas son las fibras musculares, y cuando ocurre esa contractura muscular, sucede esto en el músculo. Esto en el músculo. Entonces, para nosotros lograr que esas microfibras vuelvan a su lugar, debemos extender el músculo, que es doloroso, lógicamente, pero es diferente total a un desgarro. Recordemos que nos dijo la compañera Evelyn que un desgarro es una ruptura parcial o total del músculo. Y si tú tienes una ruptura parcial del músculo y tú vas a elongar ese músculo, lo puedes romper por completo. O sea, básicamente ahí lo que está pasando es un desconocimiento del entrenador al decirte eso sin saber pues qué es lo que tiene realmente, si tiene un desgarro o una contractura muscular. Y primero, los pasos que dijo Evelyn, lo primero es inmovilizar, colocar hielo, elevar y esperar que venga la ayuda de una persona experta. Es que es importante, complementando con lo que dice Jaime, es muy importante saber que, o sea, tienes que pasar por el proceso de recuperación y de rehabilitación. Y dentro del proceso de recuperación y rehabilitación, aparte de los tiempos que hay que esperar por la parte fisiológica como tal del músculo, también hay que mirar que si hay una contractura muscular, porque es que en un desgarro las fibras se van a encoger, hay unas que se van a encoger y queda como especie de un hueco en el músculo. Entonces hay que soltar, hay que esperar que eso cicatrice, ir soltando, ir, digamos, haciendo trabajo de terapia manual si es necesario, o lo que yo les decía hace un rato, que había que hacer liberación miofacial, dependiendo de lo que se presentara. Y después es que se empieza un trabajo de fortalecimiento, no de fuerza como tal, de fortalecimiento del músculo, para luego sí hacer o sea, tanto el fortalecimiento con la flexibilidad de la articulación, ir digamos que alternamente. Ahí por ahí hay otra pregunta, no alcancé a verla. Sí, aquí tenemos una pregunta del profesor Eduardo Martínez Solís, quien es el entrenador de voleibol del Tecnológico de Confenalco. Eduardo Martínez pregunta lo siguiente: ¿cómo diferenciar superficialmente una contractura de un desgarro muscular?
Lo que yo acabo de decir, normalmente el desgarro muscular, cuando es severo, te va a producir y te va a dejar, o sea, se recoge la fibra muscular, porque así como dijo Jaime, o sea, en un proceso excéntrico, en un trabajo excéntrico, él frena, o sea, y hace que la fibra se rompa y se recogen, y las otras quedan así como distendidas y queda como un espacio y se forma como una bolita del músculo, ese hueco, ahí nos damos cuenta de que eso fue un desgarro. Una contractura muscular puede suceder cuando estás haciendo ejecución de un movimiento y el músculo se va a contraer de forma involuntaria, se va a apretar, se va a restringir y se juntan las fibras. Y ahí al desgarro la palpación es muy dolorosa, hay deformidad, y en una contractura puede que no haya deformidad y la palpación no es tan dolorosa. O sea, puede que haya dolor, pero no es tan dolorosa. Básicamente, para lograr identificar un desgarro de una contractura, lo que se debe hacer es palpar el músculo y identificar si hay una cavidad producida por un desgarro o si tiene una contractura. Superficialmente, pues tendría que ser, me imagino, digo yo, una ruptura total donde se pueda ver, pero si es una ruptura parcial, lo mejor sería palpar para identificar si es una ruptura o una contractura y también mirar la limitación de movimiento que tenga el deportista. Un desgarro no te va a permitir realizar la actividad, un desgarro severo. De pronto uno mediano, ahí más o menos, una contractura te permite ejecutar. Ok, muchas gracias por esa respuesta. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, interrogante, alguna duda? El tema es bastante interesante y me imagino que también en su extensión tiene mucho de qué conversar y de qué hablar. Entonces, veo que los asistentes no tienen más preguntas. Yo creo que damos por terminado este evento, este magnífico espacio. Muchas gracias a Evelyn, a Jaime por todo ese conocimiento que nos trajeron. En nombre mío personal, en nombre de la Fundación Universitaria Tecnológica Confenalco, para nosotros es muy grato tener a profesionales muy capacitados como ustedes y que nos traigan esos conocimientos que tienen ahí en su diario vivir. Espero tenerlos nuevamente por acá para que profundicemos este tema y toquemos nuevos temas que son muy interesantes. Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, complacidos de estar aquí y qué bueno que nos volvamos a ver para algún otro tema. Claro que sí, claro que sí. Eso ya lo tengo en la agenda. Los quiero tener nuevamente por acá. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre he abierto a cualquier invitación que venga de tu parte. Es grato trabajar con personas amigas y la idea es esta, compartir conocimiento y no quedarse con nada. Y cualquier pregunta, cualquier duda, por medio de Diego, se puede comunicar conmigo y a la orden. Claro que sí, Jaime. Muchas gracias por esa disponibilidad y por tu actitud positiva siempre. Muchísimas gracias a todos los asistentes y los que no han diligenciado el formulario de asistencia, por favor háganlo, está en el chat. Les deseo una feliz noche a todos. Bendiciones. Bueno, igual, en nombre de la Universidad de Magdalena, gracias a ustedes por la charla. Que tengan una feliz noche. Sí, señora Gilberto, saludos por allá, yo. Gracias. Muchas gracias.